Bien, profe. Hoy les publiqué el aula. El examen va a ser en el aula 118. El tema de la entrada al examen, ¿es a las 8 de la mañana general para todos? Sí. Sí. Todos a la misma hora. Y en la misma aula, en la 118. Bueno, con respecto a los temas, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? A lo que vimos hasta ahora. Sí, Algo yo que tengo un par hayan... de dudas, profe. Sí, decime. En los menores emancipados por matrimonio. Sí. Bueno, dice que gozarán de plena capacidad laboral. ¿Esto a qué edad, o sea, cuál es la edad mínima en la que se puede emancipar un chico y puede trabajar? No, depende del matrimonio, Ivana, porque si los padres le han dado el consentimiento para que se case, adquiere de pleno derecho el goce y ejercicio de todos sus derechos. Se equipara a una persona mayor. Digamos que el acto de la autorización para celebrar un matrimonio implica que los padres le reconocen plena capacidad para el ejercicio de sus derechos. Entonces ahí ya no hay límites. Desde el momento en que se casa, adquiere plena capacidad. Otra duda que me surgió es en los actos de la persona jurídica. La verdad, el tema ese no lo entendí muy bien. La persona jurídica es empleador, nunca podría ser un trabajador, ¿sí? La persona jurídica siempre, en un contrato de trabajo, es empleador. Entonces, la persona jurídica, desde el momento que se constituye conforme a derecho, va a tener un representante legal. Va a depender del tipo de sociedad quien asuma ese rol. Si es una sociedad anónima, será su presidente. Si es una sociedad de responsabilidad limitada, será el socio gerente. Si es una sociedad simplificada, bueno, tiene una sola persona, es unipersonal, así que ahí ya no caben dudas. No sé si te referís a esto o hay otra cosa que no entiendas con respecto a las personas jurídicas. No, me refería así en general, más o menos, de decir la persona jurídica. O sea, no me había quedado claro el concepto, por así decirlo. El concepto de persona jurídica, ¿eso es lo que no te queda claro? Del acto de la persona jurídica. ¿Sabes que yo no te entiendo la pregunta, Ivana? A ver, la persona jurídica puede cumplir todos los actos necesarios para el goce y ejercicio de sus derechos. Tiene plena capacidad. El único requisito es que estos actos los va a llevar a cabo a través de su representante legal. Ahora sí quedó claro, profe. No,
Si me querés ampliar el concepto donde está esto que no entendés, así lo revisamos. Bien, decía, la celebración del contrato de trabajo se reputarán actos de las personas jurídicas, los de sus representantes legales o de quienes Ah, aparecen como facultados para ello. bien. Bueno, es esto. Como te dije recién, la persona jurídica tiene derechos, puede adquirir derechos y contraer obligaciones. Obviamente una persona jurídica es una persona de papel, ¿tá? Es una sociedad, que puede ser sociedad de hecho. En este caso tendríamos a quien aparenta representarla, ¿sí? Pero siempre necesita de una persona física que celebre los actos que están destinados a adquirir derechos o contraer obligaciones. Entonces, la persona jurídica no tiene posibilidades de actuar por sí, sino a través de su representante. No sé si ahí te queda un poquito más claro. Ahora sí, profe, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, buen día. Yo tengo una duda con respecto al tema de cuando hablamos de la simulación o el fraude. Y en un momento cuando estuvimos hablando de las soluciones, las distintas soluciones que proporciona la ley, hicimos mención al artículo 30 de la ley, y yo me he notado sobre ese artículo temas como por ejemplo la cesión del establecimiento o de la explotación a favor de un tercero, y a su vez anoté también sobre la subcontratación, pero no entiendo muy bien a qué cierra ese artículo con respecto a lo que sería una solución. Que impone la solidaridad. Esa es la solución. Ninguna de las partes limita su responsabilidad con respecto al trabajador. Las dos partes, pongamos por caso la subcontratación, la empresa principal que contrata a otra empresa para la realización de una actividad, sigue siendo responsable. Se suma un responsable por las obligaciones que surgen del contrato de trabajo. O sea, la solución es la responsabilidad. Ah, buenísimo, ya lo entendí. Muchas gracias, profe. No, por nada. Profe, entonces pasarían a ser, digamos, ambas personas responsables en caso de Claro, un... sí. El cedente y el cesionario, o el contratante y el subcontratista. Sí, 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 pasan a Perfecto. ser todos. Cada vez que haya intermediarios en la relación laboral, la solución que impone la ley es la solidaridad entre todos entre quien aparece como empleador y quien se beneficia de la fuerza de trabajo. En el chat había una pregunta, profe, de un compañero. Sí, ahora la leo. Estoy terminando de incorporar a los alumnos.
A ver la pregunta. Maxi, estás entendiendo el artículo mal, ¿sí? Porque fíjate, el artículo 2, en primer término, menciona los descubrimientos que son de propiedad del trabajador. En el segundo párrafo se refiere a los descubrimientos que son de propiedad del empleador, y en el tercer párrafo sigue hablando del empleador, son igualmente de su propiedad. O sea, el primer párrafo solamente se refiere al caso en que el descubrimiento es de titularidad del trabajador. En los otros dos casos se refiere al empleador. En los otros dos párrafos se habla de cuáles son los inventos o descubrimientos de propiedad del empleador. Profe, una pregunta. Sí. A mí me quedó la duda cuando habló Dime. sobre los contratos y habló sobre contractuales. ¿Qué significa eso? Contractual Sí. quiere decir todo aquello que está relacionado o que nace de un contrato. Ah, bueno, gracias, profe. O sea, la palabra contractual siempre hace referencia a un contrato previo. Puede ser una práctica contractual, puede ser una cláusula contractual. Y esos serían todos los contratos que vimos, ¿no, profe? Nosotros hablamos de modalidades contractuales, distintas formas de contratación que son distintas a la regla, que es el contrato por tiempo indeterminado. Cada uno de los contratos en particular que analizamos es una modalidad contractual, una forma de contrato de trabajo distinta del contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Profe, una pregunta. En el Sí. periodo de prueba, que es de 3 meses, si se extingue la Sí. relación de trabajo, ¿el trabajador tiene derecho a una indemnización? No, No. porque justamente para eso es el periodo de prueba, para verificar que sea la persona idónea para la tarea a realizar, de acuerdo a la necesidad empresarial. Entonces, durante esos primeros 3 meses, no hay derecho a indemnización por extinción del contrato de trabajo. Y además, si todavía no lo vimos, pero si tenemos en cuenta la exigencia para que corresponda el pago de una indemnización ante el despido sin causa, se requiere haber trabajado más de 3 meses. Gracias. Si corresponde un mes de indemnización por cada año trabajado o fracción mayor a 3 meses. Entonces estamos en el periodo de prueba, todavía no se llega a los 3 meses, no hay derecho a gozar de ese mes de indemnización. Profe, los principios del derecho del trabajo son 11, dijo usted. Sí. ¿Podría decir cuáles son? No explicarlos porque yo tengo como si fueran 12. Quizás anoté uno de más que iba junto con otro. Bueno. Tenemos el principio protectorio, ¿sí?, que se divide en 3 reglas. Tenemos la regla de ante la duda, se está a favor del trabajador. Tenemos la regla de la norma más favorable y tenemos la regla de la condición más favorable.
¿sí? ¿Qué más? Tenemos, aparte, el principio de irrenunciabilidad. Es otro de los principios, ¿sí? Tenemos como principio también, bueno, el de irrenunciabilidad con todas sus, con todas sus excepciones, ¿sí? Tenemos el principio de continuidad de la relación laboral. Ese sería el que mencionamos en tercer término. Tenemos el principio de primacía de la realidad. El principio de buena fe. Tenemos el principio de no discriminación e igualdad de trato. Tenemos el principio de equidad. El principio de justicia social. El principio de gratuidad. El principio de razonabilidad. Y el principio de progresividad. ¿Cuál te sobraba? Ah, bien, yo había puesto como un principio más el de desistimiento, que era cuando se anunciaba un juicio, ¿no? No, esa es una excepción al principio de irrenunciabilidad. Es una de las sí. excepciones al principio de irrenunciabilidad. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. No, por nada. Sí, cómo no. Tenemos como excepción al principio de irrenunciabilidad la renuncia al trabajo, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Como excepción a algunas situaciones que surgen de, en el proceso laboral. La prescripción de la acción, cuando nos hace el reclamo, la transacción, la conciliación, la caducidad del proceso y el desistimiento de la acción y del derecho. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, en el contrato de plazo fijo había un máximo, era un mínimo de 1 año, tiene que ser mayor a 1 año para tener derecho a indemnización. No. No. Ah, para indemnización sí. Y si tengo varios contratos de plazo Para derecho fijo, a la indemnización sí. Y al tener varios contratos de plazo fijo, pero son, ponele, de 4 meses, después me vuelven a contratar otros 4 meses y así, y suman más de 1 año, ¿ahí también tengo derecho a indemnización? A ver, si los contratos son continuos, uno, antes de que termine uno, ya está firmando el otro, lo que me va a estar faltando es la justa causa. Entonces, tenemos como guía que se deben cumplir
los dos requisitos con el contrato de plazo fijo. Una causa objetiva que justifique la contratación a plazo fijo, ¿sí? Esa celebración de contratos de plazo fijo podría estar encubriendo la cobertura de un puesto de trabajo de carácter permanente, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, puede que ahí lo que falte sea otra cosa. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. A ver, en el chat hay una pregunta. El ejercicio del ius variandi, sí. Necesidad es el principio, el primero, Maxi. Esto es, el cambio introducido en los elementos del contrato de trabajo debe obedecer a una necesidad funcional de la empresa. Si no hay necesidad, no es posible el cambio. ¿Cómo se llama, profe, el cuarto? Necesidad. No, perdón. Razonabilidad está relacionado con la necesidad. Es la prohibición de alterar los elementos esenciales del contrato de trabajo el que te falta. Razonabilidad, prohibición de alterar los elementos esenciales, indemnidad y prohibición de utilizar el ius variandi como sanción. Esos son los 4 requisitos del ius variandi. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Hola, profe, buen día. Le hago una consulta. Buen día. Sí. Las modalidades del contrato, ¿son 5 o me está faltando alguna? Faltan algunas que todavía no vimos. Ah, ok, ¿sí? ok. Hasta ahora hablamos de la jornada parcial, contrato a plazo fijo, contrato eventual, contrato de temporada y contrato por equipos. Nos falta aprendizaje. Bueno. Y quedarían las formas no laborales, los contratos que no son laborales, pero que muchas veces se utilizan para evadir las obligaciones laborales del trabajador. Que eso lo vamos a ver ahora. Bueno, profe, gracias. Pero bueno, el último de los contratos laborales es el de aprendizaje. Bueno, y vamos a ir a eso, si en el transcurso de la clase se acuerdan de alguna otra duda, la conversamos, ¿sí? El contrato de aprendizaje tiene una finalidad formativa, entonces va a tener un componente teórico y un componente práctico. En este caso, la prestación principal es el aprendizaje de un oficio o de un arte. Siempre se celebra por escrito entre el empleador y una persona joven,
sin empleo que tiene un mínimo de 16 años de edad y un máximo de 28. Este contrato tiene una duración mínima de 3 meses y máxima de 1 año. Cuando concluye, el trabajador le tiene que entregar a su... Dije el trabajador, no. El empleador le tiene que entregar al trabajador un certificado que indique cuál es la experiencia o la habilidad, la especialidad aprendida. La jornada de trabajo está limitada a 40 horas semanales entre teoría y práctica. Pero si el trabajador tiene menos de 18 años de edad, se tiene que respetar que tiene una jornada reducida, con un máximo de 36 horas a la semana. No se puede contratar bajo esta modalidad a personas que previamente hayan prestado tareas para el mismo empleador. Si ya trabajó para este empleador, el mismo empleador no lo puede contratar bajo la modalidad de un contrato de aprendizaje. Sería un trabajador pleno. Los De convenios 16 a colectivos 28 años. de 16 a 28 años de edad. Entre 16 y 18 tiene jornada reducida, la que corresponde a los trabajadores menores, que es de 36 horas a la semana. Y mayores de 18 años también tienen jornada reducida, que es de 40 horas semanales. Hay un máximo de trabajadores que se pueden contratar bajo la modalidad de aprendizaje, y es que no puede exceder el 10% del total de trabajadores de la empresa. Si tengo 10 trabajadores, solamente puedo tener un aprendiz. Este contrato exige preaviso para ratificar la extinción con 30 días de anticipación. La extinción por vencimiento del plazo pactado en el contrato de aprendizaje no genera derecho a indemnización. Ahora, si se extingue anticipadamente, sí tiene derecho a la indemnización del artículo 245. Por ejemplo, si se celebra por 6 meses y se extingue a los 4 meses. Bueno, tiene derecho a la indemnización del 245. Bien. Esto con respecto al contrato de aprendizaje, ¿sí? Lo que nos queda por ver son los contratos no laborales. Muchas veces se utilizan las pasantías como una forma de contratación laboral destinada a evadir la responsabilidad del empleador.
y vamos a ver de qué se trata cada una de estas formas de contratación no laborales. Tenemos las pasantías, son contratos de naturaleza civil que se van a celebrar entre una institución educativa y una empresa. Esta institución educativa puede ser secundaria o universitaria o terciaria, ¿sí? Están destinados a la práctica laboral de los alumnos. De naturaleza educativa. Entonces, una escuela secundaria puede celebrar un contrato con una empresa para que sus alumnos avanzados en los últimos años de la cursada hagan una práctica laboral. Esto sería una pasantía. También lo podría hacer una universidad con respecto a sus alumnos para que se capaciten en alguna práctica en particular. No tiene cargas sociales, no tiene remuneración y no genera derecho a ninguna indemnización. Profe, ¿Sí? un ejemplo puede ser, mi hermano está en una escuela técnica y el último año él tiene que hacer pasantías en una empresa para poder terminar el colegio. Claro, ese es el caso típico, ¿sí? La formación práctica de las habilidades adquiridas en el instituto educativo. Normalmente la institución designa un tutor a cargo de corroborar el ejercicio de la prestación de tareas, la práctica adquirida, coordina con la empresa cuál es la actividad en la que se necesita la capacitación. Bien, hay pasantías que son estimuladas por el gobierno nacional. Son las PRONAPAS, Programa Nacional de Pasantías, y tienen por objeto capacitar en un oficio o en profesión a personas que no tienen formación. En este caso, hay un subsidio del Estado a favor de la empresa. También es un programa educativo que no tiene cargas sociales y no genera derecho a indemnización. En este caso, la persona puede percibir una retribución en carácter de estímulo. En los dos casos, en la pasantía entre la institución educativa y la empresa, y en la pasantía entre a través del Estado Nacional y la empresa, ¿sí? Hay una prestación laboral, o sea, la empresa recibe una tarea prestada por el pasante. Y por último, como forma de contratación no laboral, sino educativa, tenemos las becas. La beca tiene por finalidad la capacitación y entrenamiento del becado, ¿sí? Para su posterior inserción laboral en una compañía que es quien contrata la beca. Entonces hay una empresa que es la becaria que se ocupa de la capacitación de esta persona. ¿Para qué? Para después esa persona sea contratada por otra, que es la que pagó la beca y que va a necesitar sus servicios.
Bien. Preguntas, consultas. No, ¿Se, pues, se entendió todo hasta ahí? sí. Profe, al principio usted dijo de que una pasantía es, y tipo, me quedé ahí, no llegué a copiar lo que había dicho. Un contrato de naturaleza civil entre un instituto educativo, que puede ser secundario, terciario, universitario, y una empresa. Y que está destinado a que los alumnos adquieran práctica en determinadas áreas. Bueno, nos Bien, queda menos de gracias. un minuto. Cuando se corta esta reunión nos volvemos a conectar. No, por nada, Candela. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda, pregunta, Profe, consulta? disculpe, Sí, dijo decime. que no tiene cargas sociales y qué más. Ni derecho a la indemnización, porque son contratos no laborales. Y también les dije que puede ocurrir que se pague una retribución o una compensación por la tarea prestada, pero en este caso es en carácter de estímulo, no de remuneración.